La casa de los de la reina amanecía envuelta en un silencio denso, casi irrespirable, como si las paredes mismas hubieran aprendido a contener la respiración. Nadie se atrevía a moverse con naturalidad porque todos sabían que, desde la noche anterior, el equilibrio precario que habían sostenido frente a Gabriel había quedado definitivamente roto. Begoña llevaba horas despierta, sentada en el borde de la cama, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un punto impreciso del suelo. No necesitaba repetir la escena para saberlo. Gabriel ya no dudaba. Ya no sospechaba, sabía, y ese conocimiento lo volvía infinitamente más peligroso que cualquier amenaza explícita que hubiera pronunciado antes. La forma en que él la había mirado cuando comprendió que ella conocía toda la verdad seguía clavada en su memoria. No fue un estallido de rabia, ni un reproche violento. Fue algo peor. Una calma afilada, una sonrisa contenida que anunciaba castigo, no inmediato, sino calculado. Begoña entendía demasiado bien ese lenguaje. Lo había aprendido con Jesús, y ahora lo reconocía en Gabriel con una claridad que le helaba la sangre. Mientras tanto, en otra estancia de la casa, Andrés caminaba de un lado a otro con los puños cerrados. Cada paso era una lucha contra el impulso de ir directamente a buscar a su primo y enfrentarlo sin rodeos. La rabia le subía por el pecho, mezclada con una culpa persistente por no haber visto antes hasta dónde podía llegar Gabriel. Pero Damián, firme como pocas veces, le había dejado claro que cualquier movimiento en falso podía precipitar una tragedia. Damián observaba a su hijo con una gravedad distinta a la de otras ocasiones. Ya no se trataba solo de proteger el apellido ni la empresa. Había algo más profundo en juego, algo que tenía que ver con errores del pasado que ahora regresaban convertidos en amenazas reales. Él mismo había alimentado, sin saberlo, la herida que Gabriel llevaba abierta desde hacía años. Cuando Damián decidió enfrentarse a su sobrino, lo hizo sin levantar la voz, sin gestos teatrales. Sabía que con Gabriel cualquier exceso era inútil. La conversación entre ambos fue tensa desde el primer segundo, cargada de reproches antiguos que nunca habían sido nombrados en voz alta. El nombre de Bernardo apareció como una sombra inevitable, y con él, la historia deformada que Gabriel había usado para justificar cada uno de sus actos. Fue en ese intercambio, lleno de silencios pesados y miradas que no se apartaban, cuando Gabriel descubrió algo que no esperaba. Un detalle sobre la herencia de su padre, una verdad enterrada durante años, emergió de pronto y resquebrajó el relato que él mismo había construido con tanto cuidado. Por primera vez desde su llegada, Gabriel sintió que el suelo bajo sus pies no era tan firme como creía. Esa fisura, aunque pequeña, lo descolocó. Y Gabriel no sabía perder el control sin reaccionar. Necesitaba recuperar ventaja, volver a colocar a todos en posiciones defensivas. Necesitaba aliados, o, al menos, alguien tan desesperado como él. María, por su parte, llevaba tiempo jugando su propia partida. Mientras Marta intentaba recomponerse de decisiones que no terminaba de entender del todo, María entró en su habitación con una mezcla de ansiedad y determinación. No buscaba recuerdos ni explicaciones, buscaba armas, y las encontró en forma de palabras escritas, de confesiones íntimas que Marta jamás imaginó que alguien más leería. El diario era un testimonio silencioso de sentimientos que no habían podido pronunciarse en voz alta. Al leer sobre Fina, sobre esa cercanía que había marcado a Marta de una manera irreversible, María comprendió el valor de lo que tenía entre las manos. No por escándalo, sino por poder. Cada página era una pieza de negociación, un salvavidas en un mar que empezaba a cerrarse sobre ella. Porque María sabía que su situación era límite. La carta que la vinculaba con la muerte de Víctor seguía existiendo, y mientras Gabriel la tuviera, ella no estaría a salvo. No importaban los pactos implícitos ni las promesas veladas. Necesitaba una garantía real, y por eso, cuando buscó a Gabriel, no lo hizo desde la sumisión, sino desde una propuesta clara, casi fría. El encuentro entre ambos estuvo cargado de una tensión distinta, menos emocional y más estratégica. María no se disculpó ni se justificó. Fue directa. Le ofreció el diario de Marta, consciente de lo mucho que podía desestabilizar a la familia de la reina, a cambio de recuperar la carta que podía destruirla. Un pacto sin afecto, sin lealtad, sostenido únicamente por la necesidad mutua. Gabriel la escuchó sin interrumpirla. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino cálculo. María no era la primera en intentar negociar con él, pero sí una de las pocas que entendía realmente las reglas del juego. Aún así, Gabriel no confiaba. Nunca lo hacía. Sabía que cualquier acuerdo con María sería temporal, frágil,
destinado a romperse en cuanto uno de los dos encontrara una ventaja mayor. Mientras estas alianzas se tejían en la sombra, Begoña seguía luchando contra el miedo que amenazaba con paralizarla. Sabía que Andrés y Damián estaban intentando protegerla, pero también era consciente de que Gabriel ya no se conformaría con advertencias. Había cruzado un umbral del que no se volvía atrás, y ahora todos debían asumir las consecuencias. La sensación general era clara, aunque nadie la dijera en voz alta. El tiempo de la cautela estaba llegando a su fin. Cada secreto revelado empujaba a otro a salir a la superficie. Cada pacto sellado acercaba un poco más el momento de la confrontación definitiva. Y en el centro de todo, Gabriel observaba, herido pero aún peligroso, dispuesto a no perderlo todo sin arrastrar a los de la reina con él. Mientras el pacto entre María y Gabriel comenzaba a tomar forma en las sombras, la inquietud se extendía por la casa como una corriente subterránea. Nada había estallado aún, pero todos intuían que el peligro ya no residía en lo que podía descubrirse, sino en cómo cada uno reaccionaría al verse acorralado. María regresó a sus estancias con el diario de Marta oculto bajo el abrigo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una falsa sensación de control. No era alivio lo que la invadía, sino una calma tensa, casi artificial, nacida de saber que ahora tenía algo que Gabriel deseaba con urgencia y que, por el momento, eso la protegía. Sin embargo, al repasar mentalmente las páginas que había leído, una incomodidad persistente la acompañaba. No se trataba solo de la intimidad de Marta con Fina, sino de la honestidad brutal con la que aquellas líneas estaban escritas. Una sinceridad que María había sacrificado hacía mucho tiempo en favor de la ambición y la supervivencia. Marta, ajena a la traición silenciosa que se había consumado, atravesaba uno de los momentos más confusos de su vida. La idea de marcharse seguía flotando en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Darío representaba una posibilidad de empezar de nuevo, lejos de los muros asfixiantes de Toledo, pero también el miedo a dejar atrás todo lo que aún no había resuelto. Pelayo percibía esa duda con una claridad que le resultaba dolorosa. Por eso había evitado el encuentro con Darío cuando éste se lo propuso por primera vez. No quería convertirse en un obstáculo más, ni alimentar una situación que sabía destinada a romperse. Aún así, cada conversación pendiente le pesaba como una despedida anticipada. Cuando finalmente Pelayo decidió ver a Darío, lo hizo con una mezcla de determinación y melancolía. No era una huida impulsiva, sino una elección consciente. Proponerle iniciar una vida juntos en México era, en el fondo, una forma de reclamar su derecho a no quedarse atrapado en una historia que siempre parecía decidirse sin contar con él. En paralelo, Andrés no lograba desprenderse de la sensación de que el tiempo se agotaba. Informar a Marta sobre la verdadera naturaleza de Gabriel fue una conversación incómoda, cargada de silencios y miradas incrédulas. Marta escuchó sin interrumpir, consciente de que cada palabra encajaba con sospechas que llevaba tiempo reprimiendo. La reacción de Marta no fue de pánico, sino de una tristeza profunda. Comprendió que el peligro no era abstracto, que Gabriel no era solo un problema legal o familiar, sino una amenaza real para todos los que amaba. Y en ese momento, el diario que había comenzado a quemar adquiría un significado aún más doloroso. Andrés, incapaz de quedarse de brazos cruzados, comenzó a mover piezas con cautela. Contactar con Isabel no fue una decisión fácil. Sabía que implicaba reabrir heridas del pasado y asumir riesgos que podían volverse en su contra. Pero también entendía que Gabriel no se detendría si nadie era capaz de anticiparse a sus movimientos. Damián observaba todo desde una distancia tensa, consciente de que su autoridad ya no bastaba para contener la situación. Las revelaciones sobre Bernardo lo habían obligado a enfrentarse a una culpa antigua, una que ahora amenazaba con destruir lo poco que aún quedaba en pie de su familia. Cuando Digna apareció en escena, su presencia aportó una serenidad inesperada. Al aceptar representar a Cristina en la junta de accionistas, asumía una responsabilidad que iba más allá de lo económico. Era un gesto de confianza, pero también una forma de proteger a los suyos frente a un entorno cada vez más hostil. Cristina, por su parte, se marchaba a Francia con una mezcla de ilusión y desasosiego. La confesión de Claudia sobre la identidad falsa de Mari Paz había removido certezas que creía sólidas. Saber que alguien llevaba tanto tiempo ocultándose, con una familia buscándola, la enfrentaba a una verdad incómoda sobre las máscaras que todos usaban. En medio de ese entramado de decisiones, Gabriel se mantenía atento, analizando cada movimiento con frialdad. Aunque el descubrimiento sobre la herencia de su padre había debilitado su relato interno,
no estaba dispuesto a ceder. Al contrario, sentía que debía actuar con mayor rapidez antes de que el control se le escapara por completo. Begoña, testigo silenciosa de ese clima enrarecido, comenzaba a comprender que la amenaza ya no era solo externa. Vivir con Gabriel significaba convivir con el miedo constante a provocar una reacción imprevisible. Y aunque intentaba mostrarse firme, en su interior sabía que el enfrentamiento final se acercaba de manera inexorable. La sensación compartida era clara, aunque nadie se atreviera a formularla. Cada decisión tomada ese día cerraba una puerta y abría otra mucho más peligrosa. Las alianzas se tensaban, las despedidas se volvían definitivas y el pacto entre María y Gabriel empezaba a revelar su verdadero precio. Al cabo de unas horas, la casa de los de la Reina parecía suspendida en un estado de espera constante, como si todos caminaran con cuidado para no provocar un estallido que sabían inevitable. Nadie confiaba ya en la calma aparente, porque cada gesto medido escondía una estrategia y cada silencio contenía una amenaza latente. Gabriel se movía por la casa con una serenidad inquietante, demasiado consciente de cada mirada que se cruzaba en su camino. Sabía que había dejado de ser invisible, pero también que aún conservaba suficientes cartas como para imponer respeto. Su mente trabajaba sin descanso, reorganizando prioridades, reajustando objetivos, buscando el punto exacto donde golpear sin exponerse. El acuerdo con María no le producía satisfacción alguna. Lo veía como una solución provisional, una tregua incómoda que solo aceptaba porque le permitía ganar tiempo. El diario de Marta podía convertirse en un arma devastadora si caía en las manos adecuadas, pero también era un recordatorio de que ya no podía controlar todas las variables como antes. María, por su parte, vivía atrapada en una contradicción constante. Haber leído aquellas páginas había despertado en ella emociones que creía enterradas: envidia por una honestidad que nunca se permitió, rabia por sentirse siempre al borde del abismo y un miedo creciente a depender de un hombre como Gabriel. Aún así, no se arrepentía. En su mundo, la culpa era un lujo que no podía permitirse. Mientras tanto, Marta sentía que el suelo bajo sus pies se resquebrajaba lentamente. La conversación con Andrés había dejado una herida abierta, no tanto por lo que había oído, sino por la certeza de que había sido ingenua al creer que podía protegerse manteniendo ciertas cosas en secreto. El peligro ya no distinguía entre lo íntimo y lo público. La idea de marcharse con Darío adquiría ahora un matiz distinto. Ya no era solo una huida romántica, sino una posible salvación. Sin embargo, abandonar Toledo significaba también dejar atrás a su familia, asumir que no estaría allí cuando las consecuencias de los actos de Gabriel terminaran alcanzándolos a todos. Pelayo, consciente de ese dilema, experimentaba una mezcla de alivio y temor ante la decisión que había tomado. Proponerle a Darío una vida juntos en México había sido un acto de valentía, pero también una renuncia silenciosa a todo lo que no se atrevió a reclamar en el pasado. Sabía que no habría marcha atrás. En otro punto de la casa, Damián reflexionaba sobre las palabras que había intercambiado con Gabriel. El descubrimiento sobre la herencia de Bernardo no solo había debilitado la narrativa de su sobrino, sino que lo obligaba a enfrentarse a su propia responsabilidad. Durante años había creído que el silencio era una forma de proteger a la familia, sin comprender que también podía convertirse en la semilla de una venganza. Andrés, cada vez más convencido de que no podían seguir esperando, avanzaba con cautela en su contacto con Isabel. La idea de utilizar antiguos vínculos militares para frenar a Gabriel le generaba rechazo, pero también una sensación amarga de necesidad. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, aunque la alternativa le parecía aún peor. Begoña observaba todos esos movimientos desde una posición vulnerable. Vivir bajo el mismo techo que Gabriel se había convertido en una prueba diaria de resistencia emocional. Cada palabra, cada mirada, cada silencio compartido podía convertirse en un detonante. Y aunque se esforzaba por mostrarse firme, el miedo comenzaba a filtrarse en sus gestos más involuntarios. La amenaza de Gabriel ya no se manifestaba en gritos ni reproches, sino en una vigilancia constante, casi invisible. Begoña comprendía que esa forma de control era más peligrosa que cualquier estallido de violencia explícita. La obligaba a dudar de sí misma, a medir cada paso, a vivir en una alerta permanente que la agotaba lentamente. En ese contexto, la revelación de Claudia sobre la identidad falsa de Mari Paz resonaba como un eco inquietante. La certeza de que alguien podía desaparecer durante años sin dejar rastro reforzaba una idea perturbadora. En ese mundo, la verdad era siempre relativa, y quien mejor sabía ocultarla tenía la ventaja.
A medida que el día avanzaba, la sensación compartida se hacía más clara. El pacto entre María y Gabriel no era una solución, sino un aplazamiento del conflicto. Las despedidas que comenzaban a tomar forma no eran casuales, y las decisiones que cada uno había tomado ya no podían deshacerse sin pagar un precio demasiado alto. Gabriel, consciente de que su margen de maniobra se estrechaba, empezaba a contemplar opciones más drásticas. No estaba dispuesto a perder el control sin luchar, ni a permitir que los de la reina lo despojaran de lo que consideraba suyo. La confrontación final ya no era una posibilidad lejana, sino una cuenta atrás silenciosa que avanzaba sin detenerse. Precisamente en ese instante en que todos parecían moverse con una cautela extrema, el equilibrio terminó de inclinarse. No fue un gesto brusco ni una revelación pública, sino algo mucho más inquietante: la certeza de que Gabriel había dejado de esperar. El tiempo, para él, ya no jugaba a favor de nadie más. María fue la primera en percibirlo. Aunque el pacto seguía vigente en apariencia, algo en la actitud de Gabriel había cambiado. Ya no insistía, no presionaba, no pedía, observaba, y esa pasividad calculada despertó en ella una inquietud mayor que cualquier amenaza directa. Comprendió que, para Gabriel, los acuerdos solo eran útiles mientras preparaba el siguiente movimiento. La entrega del diario se convirtió entonces en un acto cargado de ambigüedad. María lo hizo sin dramatismo, consciente de que aquel objeto no solo contenía secretos ajenos, sino también la prueba de hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvarse. Gabriel lo recibió sin prisa, hojeando algunas páginas con una atención casi quirúrgica, como quien evalúa el alcance real de un arma antes de usarla. Mientras tanto, Marta sentía que algo se le escapaba sin saber exactamente qué. La inquietud que la acompañaba no tenía un origen concreto, pero se intensificaba a cada hora que pasaba. El recuerdo de haber quemado parte de su diario la tranquilizaba solo a medias. Ignoraba que lo más importante ya había caído en manos equivocadas. La conversación pendiente con Darío adquirió un tono definitivo. Marta ya no hablaba de posibilidades, sino de miedos, de la sensación de que quedarse podía ser tan peligroso como marcharse. Darío, consciente de que no podía decidir por ella, aceptó esa incertidumbre como parte del camino que había elegido emprender. Pelayo, por su parte, se preparaba para una despedida que no había imaginado tan pesada. Decir adiós a Damián no fue un trámite social, sino un acto cargado de significado. En ese gesto había gratitud, pero también una renuncia silenciosa a un mundo que ya no sentía como propio. Marcharse con Darío era, en el fondo, una forma de salvarse a sí mismo. En la otra cara de la historia, Andrés avanzaba con determinación contenida. El contacto con Isabel se concretó en una conversación breve, directa, sin rodeos innecesarios. No buscaba venganza, sino una forma de neutralizar a Gabriel antes de que fuera demasiado tarde. Aún así, era consciente de que cualquier intervención externa podía desencadenar consecuencias imprevisibles. Damián, informado de estos movimientos, experimentaba una mezcla amarga de alivio y temor. Sabía que Andrés tenía razón al no confiar en la contención como única estrategia, pero también temía que la historia se repitiera, que una nueva injusticia engendrara otro resentimiento imposible de reparar. Begoña, cada vez más aislada emocionalmente, sentía que su margen de resistencia se reducía. La convivencia con Gabriel se había transformado en una vigilancia constante, donde cada gesto cotidiano adquiría un significado inquietante. No sabía cuándo ni cómo, pero intuía que él estaba preparando algo que la colocaría en una posición aún más vulnerable. La revelación de Claudia sobre Mar y Paz seguía resonando como una advertencia silenciosa. Si alguien podía vivir con una identidad falsa durante tanto tiempo, también podía desaparecer sin dejar rastro. Esa idea se instaló en la mente de varios como una posibilidad demasiado real, demasiado cercana. Cuando el día comenzaba a apagarse, la sensación era unánime. El pacto ya no protegía a nadie. Había servido para ganar tiempo, pero ese tiempo se estaba agotando. Gabriel, con el diario en su poder y la verdad sobre la herencia removiendo sus cimientos, se preparaba para recuperar la iniciativa. Nada estaba resuelto, al contrario, todo indicaba que el siguiente paso no sería una negociación, sino una imposición. Y los de la reina, aún intentando mantener la calma, empezaban a comprender que la confrontación definitiva ya no podía evitarse. Unas horas más tarde, el clima dentro y fuera de la casa de los de la reina se había vuelto casi opresivo. Ya no era solo el miedo a Gabriel lo que tensaba cada gesto,
sino la certeza de que todos estaban siendo arrastrados hacia un desenlace que ninguno había elegido conscientemente, pero que ahora parecía imposible de detener. Gabriel se había adueñado del diario con una frialdad que inquietaba incluso a María. No lo leía por curiosidad, sino por estrategia. Cada anotación de Marta, cada referencia afina, cada duda íntima escrita en aquellas páginas era evaluada como una posible palanca de presión. Para él, la vulnerabilidad ajena siempre había sido una herramienta, nunca un límite. María empezó a comprender, demasiado tarde, que el pacto no la situaba en una posición de igualdad. Había entregado una ventaja sin recibir aún una garantía real. La carta seguía en manos de Gabriel, y esa ausencia pesaba más que cualquier promesa implícita. Por primera vez, el miedo dejó de ser una amenaza abstracta y se convirtió en una sensación física, difícil de disimular. Mientras tanto, Marta sentía que algo esencial se rompía sin saber por qué. La conversación con Pelayo, cargada de despedidas no dichas, la dejó con una sensación de vacío difícil de explicar. Intuía que su vida estaba a punto de cambiar de forma irreversible, aunque todavía no sabía en qué dirección. La posibilidad de marcharse con Darío seguía ahí, pero ahora estaba teñida de urgencia. Pelayo, decidido a no mirar atrás, se aferraba a la idea de empezar de nuevo lejos de Toledo. La propuesta a Darío ya no era solo una huida compartida, sino un acto de afirmación personal. Sabía que dejar atrás a Damián y a los de la reina implicaba renunciar a una parte de su historia, pero también sentía que quedarse significaría traicionarse a sí mismo. En paralelo, Andrés continuaba moviéndose con extrema prudencia. La implicación de Isabel abría una puerta peligrosa, pero necesaria. Cada paso estaba medido para no alertar a Gabriel, consciente de que cualquier indicio de resistencia abierta podría desencadenar una reacción violenta. Andrés cargaba con la responsabilidad de proteger a los suyos, aun sabiendo que podía convertirse en el próximo objetivo. Damián, testigo silencioso de estas maniobras, experimentaba un desgaste profundo. La culpa por el pasado y el miedo por el presente se entrelazaban en una sensación constante de fracaso. Comprendía que el daño causado a Bernardo había sido el origen de todo, pero aceptar esa verdad no le ofrecía ninguna solución inmediata. Begoña, atrapada en esa red de silencios y amenazas, comenzaba a sentir que su resistencia emocional tocaba un límite peligroso. La convivencia con Gabriel se había transformado en una sucesión de pequeños gestos cargados de significado. Una mirada prolongada, una pregunta aparentemente inocente, una ausencia demasiado calculada. Todo indicaba que él estaba marcando territorio. La idea de que Gabriel pudiera utilizar el diario para manipular a Marta o para desestabilizar aún más a la familia se convirtió en una preocupación compartida. Aunque nadie lo decía abiertamente, todos intuían que ese objeto podía convertirse en el detonante de un conflicto mayor, uno que ya no se resolvería con pactos ni silencios. A medida que el día llegaba a su fin, las despedidas comenzaban a tomar forma concreta. No eran escenas dramáticas ni promesas solemnes, sino decisiones asumidas con una mezcla de tristeza y determinación. Cada personaje parecía avanzar hacia su propio punto de no retorno, empujado por circunstancias que ya no controlaba. Y en el centro de todo, Gabriel observaba con una calma inquietante. Sabía que había perdido parte de su ventaja, pero también que aún tenía margen para actuar. Para él, la guerra no estaba perdida, solo había cambiado de fase, y estaba dispuesto a demostrar que, si caía, no lo haría solo. Ese mismo día, la sensación de peligro dejó de ser una intuición difusa para convertirse en una presencia constante, casi palpable. Gabriel ya no se limitaba a observar desde la distancia. Sus movimientos, aunque discretos, empezaban a dibujar un patrón que inquietaba a todos los que conocían su forma de actuar. Begoña fue quien primero notó el cambio con mayor claridad. La actitud de Gabriel hacia ella se volvió más fría, más controlada, como si cada palabra estuviera cuidadosamente calculada para medir su resistencia. No había reproches ni amenazas explícitas, pero sí una presión silenciosa que la obligaba a mantenerse en un estado de alerta permanente. Esa tensión constante empezó a pasarle factura. Begoña comprendía que Gabriel estaba esperando algo, una reacción, un error, una fisura por la que pudiera colarse. Y aunque intentaba mantener la calma, el recuerdo de todo lo que ya había vivido la empujaba a temer que la historia pudiera repetirse de una forma aún más perversa. Mientras tanto, Andrés sentía cómo el cerco se estrechaba. Cada información que recibía confirmaba que Gabriel no pensaba retroceder.
La conversación con Isabel había dejado claro que cualquier paso en falso podía desencadenar una reacción descontrolada. Aún así, Andrés asumía que quedarse inmóvil ya no era una opción viable. Damián, consciente del peligro real que se cernía sobre su familia, empezó a replantearse decisiones que durante años había considerado inamovibles. El poder, la herencia, el apellido, todo perdía sentido frente a la posibilidad de que Gabriel, herido y acorralado, decidiera actuar sin medir consecuencias. Por primera vez, el miedo superaba al orgullo. María vivía atrapada en su propia trampa. El pacto que había aceptado comenzaba a mostrar su verdadero precio. Gabriel seguía sin devolverle la carta, y esa ausencia se convertía en una amenaza constante. Cada vez que lo veía, María sentía que el control que creía haber recuperado se desvanecía un poco más. El diario de Marta, lejos de ofrecerle tranquilidad, se transformó en una fuente de angustia para todos. María empezó a comprender que había entregado algo demasiado valioso a alguien que no conocía límites. Y aunque intentaba convencerse de que había hecho lo necesario para sobrevivir, la culpa empezaba a abrirse paso. Marta, ajena todavía al alcance real de la traición, percibía que algo se estaba desmoronando a su alrededor. Las despedidas pendientes con Darío y Pelayo adquirían un tono cada vez más definitivo. La idea de marcharse dejaba de ser una posibilidad remota para convertirse en una urgencia emocional difícil de ignorar. Pelayo, decidido a no mirar atrás, se aferraba a la certeza de que su marcha era la única forma de romper con una dinámica que siempre lo había dejado en segundo plano. Sin embargo, incluso en esa determinación, se filtraba el miedo a las consecuencias que su ausencia podría provocar en un momento tan delicado. En paralelo, la revelación sobre Mari Paz seguía extendiendo una sombra inquietante. La certeza de que alguien podía desaparecer durante años sin dejar rastro alimentaba el temor de que Gabriel, si se veía acorralado, pudiera recurrir a soluciones extremas. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero la posibilidad estaba presente en todos. A medida que avanzaban las horas, el clima se volvía cada vez más asfixiante. El pacto, las despedidas, los secretos revelados, todo convergía hacia un punto crítico. Gabriel, consciente de que su margen de maniobra se agotaba, comenzaba a perfilar una estrategia que ya no buscaba solo ganar, sino sobrevivir a cualquier precio. Y en ese escenario cargado de tensión, una idea empezaba a imponerse entre los de la reina. El enfrentamiento definitivo ya no podía posponerse. La pregunta no era si ocurriría, sino cuándo y con qué consecuencias. Al caer la noche, la casa de los de la reina ya no era solo un lugar de convivencia, sino un espacio cargado de tensiones invisibles que parecían adherirse a cada pared. El silencio no traía descanso, sino una vigilancia constante, como si todos esperaran el movimiento final que nadie se atrevía a provocar. Gabriel se mostró más distante que nunca, pero esa frialdad no significaba retirada. Al contrario, era la señal más clara de que había tomado una decisión. La herida abierta por el descubrimiento sobre la herencia de su padre seguía doliendo, pero no lo había debilitado. Lo había vuelto más peligroso, más consciente de que ya no podía permitirse errores. Begoña, agotada emocionalmente, sentía que había cruzado un umbral del que no había regreso. La certeza de que Gabriel sabía toda la verdad la obligaba a replantearse cada gesto, cada palabra, cada silencio. Aunque se mantenía firme en apariencia, en su interior comprendía que su seguridad y la de Julia dependían ahora de decisiones que otros estaban tomando por ella. Andrés y Damián compartieron una conversación cargada de resignación y determinación. Ambos entendían que el tiempo de la contención había terminado. Proteger a la familia implicaba asumir riesgos que antes habían evitado, incluso aceptar que enfrentarse a Gabriel podía traer consecuencias irreparables. Ninguno lo dijo en voz alta, pero los dos sabían que el apellido ya no era un escudo. María, atrapada entre el miedo y la ambición, comenzó a darse cuenta de que había cambiado una amenaza por otra. El pacto que creyó definitivo se revelaba ahora como una trampa cuidadosamente diseñada. Gabriel seguía teniendo el control, y ella empezaba a intuir que, cuando dejara de serle útil, no dudaría en apartarla del juego. Marta, sin saber que su intimidad estaba en manos ajenas, sentía como la urgencia de marcharse se volvía cada vez más real. Las despedidas con Darío y Pelayo ya no eran hipotéticas, eran la antesala de una ruptura definitiva con el mundo que había conocido hasta entonces. Quedarse significaba exponerse, irse, cargar con la culpa de abandonar a los suyos en el peor momento. Pelayo, decidido a seguir adelante con su plan,
aceptaba que su elección tendría un coste. Marcharse con Darío era un acto de valentía, pero también una renuncia consciente a intervenir en una guerra que no sentía como propia. Aún así, sabía que quedarse habría sido una forma lenta de desaparecer. La figura de Gabriel, aislada pero dominante, cerraba el episodio con una amenaza implícita que no necesitaba palabras. Había perdido parte de su ventaja, sí, pero también había demostrado que aún tenía recursos suficientes para seguir jugando. La guerra contra los de la reina no había terminado. Apenas estaba entrando en su fase más oscura. El capítulo se cerraba con una sensación compartida de fragilidad. Ningún pacto era seguro, ninguna despedida estaba exenta de consecuencias y ninguna verdad revelada garantizaba justicia. Todo apuntaba a que el conflicto, lejos de resolverse, estaba a punto de intensificarse de una forma mucho más personal y peligrosa. Y así, con el miedo instalado definitivamente en cada rincón, Sueños de Libertad dejaba claro que el enfrentamiento entre Gabriel y los de la reina ya no era una cuestión de secretos, sino de supervivencia.